¿Te quieres volver rico? Es muy fácil, solo tienes que sacrificar todos tus valores y virtudes. Este es el review de la película Chacalería. Antonia es una mujer panameña. Estudió Derecho, entró a trabajar, se volvió abogada, pero se dio cuenta que aún la firma en la que estaba trabajando, lo que hacían era ilícito. Ella, de alguna manera, acabó implícita en los Panama Papers, un gran escándalo en la vida real en donde se descubrió que en Panamá existía muchísimo lavado de dinero, empresas fantasmas. Antonia, nuestra personaje, se ve rápidamente envuelta en una trama que la obliga a toparse con los límites morales y éticos de vivir en una sociedad capitalista como la que vivimos en nosotros. Antonia, como muchos de nosotros, lo único que quiere es tener una vida digna, tener un poco de dinero para gastar, viajar, vivir el sueño panameño. Que a fin de cuentas, aunque es una película que se da en Panamá, definitivamente son valores y problemas con los cuales fácilmente todos nosotros nos podemos identificar. Queremos una buena vida, queremos posesiones, queremos un carro, la libertad de poder viajar, la libertad financiera y económica que siempre nos han prometido. Pero como ella se vio envuelta en este escándalo de los Panama Papers y se quedó sin trabajo, tuvo que reinventarse. Así que juntó todo su dinerito y se mandó a comprar un dron. Al principio le fue bien, consiguió un par de trabajos, estaba ganando dinero, se vio exitosa y vio futuro en lo que estaba ejerciendo. Aprendió a través de tutoriales y salió adelante como toda una gran emprendedora, jugando muy bien el juego del capitalismo. En el momento que se dio cuenta que estaba funcionando, decidió ir all in. Ella misma lo dice en la película. Y no solo invertir el dinero que tenía ahorrado, sino todo su dinero disponible en comprarse un dron gigante, profesional, que le iba a dejar en ceros, pero también le iba a dar oportunidad de ahora sí ganar mucho dinero haciendo este nuevo trabajo que había descubierto. Pero oh, sorpresa, viene la pandemia. Como todos sabemos, la pandemia nos obligó a todos nosotros a reinventarnos y tratar de sobrevivir de la manera más humana posible. Y eso es lo que le pasa a Antonia en la película Chacalería. Imagínense esto, llega su dron, se gastó todo su dinero, ella estaba dispuesta a invertir y reinventar su negocio y de repente, ¡pum!, la pandemia y se cierra absolutamente todo. Y claro, todos nosotros en nuestros diferentes países lo sufrimos de una forma o de otra, pero al parecer lo que pasó en Panamá fue mucho más drástico que en los otros países. Antonia entonces estaba encerrada en su departamento con un dron que costaba miles de dólares y sin ninguna manera de hacer dinero con ello. Tenía que pagar su comida, pagar su renta y aquellos días monótonos y repetitivos pues la llevaron al borde de la desesperación. No les voy a spoilear demasiado la película, pero aquí la vida de Antonia se ve descontrolada y lo que encuentra es una mujer que hace distribución ilegal de alcohol durante la pandemia. Porque en Panamá, además de estar encerrados, de no poder salir, de separar a los grupos que tenían acceso al exterior entre hombres y mujeres, asignarles horas según un número de su celo de identificación, además de todo eso, no los dejaban tomar. Entonces tuvieron que tolerar esa pandemia sobrios. Obviamente, como sucedió ya anteriormente en otros países durante leyes secas, las personas encuentran formas de seguir con el comercio, aunque sea de manera ilegal. Y Antonia, a través de esta otra persona, descubrió un uso para su dron millonario y usaba el dron para hacer entrega de cajas de alcohol en diferentes lugares para compradores ilegales. Y claro, como tantos de nosotros, tuvimos que romper la ley para sobrevivir la pandemia. Tuvimos que sacrificar nuestra moral, nuestra virtud y nuestros valores para poder salir adelante y sobrevivir. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron que de alguna manera o de otra romper la ley para sobrevivir del periodo de pandemia? El capitalismo es un juego en el cual la gran mayoría de nosotros tenemos que jugar perfectamente para sobrevivir. Y no digo para ganar, dije para sobrevivir, lo cual es muy diferente. Para ganar en el capitalismo, al contrario, no se tiene que jugar perfectamente, se tiene que romper reglas directamente. Los que ganan en el juego del capitalismo son aquellos que están dispuestos a sacrificar sus virtudes y sus valores para salir adelante. Incluso ver a la competencia como algo que tiene que ser brutalizado, violentado, destruido. Si tú no juegas el juego del capitalismo perfectamente siguiendo tu ética, cualquier pequeño error te puede costar la vida. Piénsenlo así, una persona que a lo mejor está emprendiendo y está empezando un negocio nuevo, invirtió todo, como es el caso de Antonia, que se compró este dron esperando ser una buena emprendedora, y viene un imprevisto, un cierre, una pandemia, una modificación en la categoría o en el negocio, y de plano ella se ve desesperada y a menos de que esté dispuesta a sacrificar sus valores, en bancarrota, porque aquello lo que invirtió ya no es redituable. Y este es el caso de todos nosotros. Todos nosotros estamos a un accidente, a un error, a un cambio, a una modificación, a un imprevisto de perderlo todo. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Sacrificarías todo y aceptarías tu derrota? Si tuvieras un hijo que depende de tu vida y estás al borde de la bancarrota, ¿respetarías la ley o respetarías el derecho de vida de tu hijo? Esos son los criterios y esas son las paradojas en las que nos enfrentamos día a día. Una persona rica que se enfrenta a un problema a través del uso de su múltiple capital o de su dinero puede encontrar múltiples soluciones para superar ese problema al que se enfrenta. Por otro lado, una persona pobre, sin ahorros, sin colchones de seguridad, en el momento que se topa con un problema, inmediatamente se ve superado por la complejidad de algo que pudiera parecer demasiado simple. Este es el juego en el que todos jugamos, pero no lo jugamos en los mismos niveles y no lo jugamos por igual. Esta película es un recordatorio muy brutal de cómo estamos todos en el mismo barco cuando realmente no.
Unos están en yates y otros están flotando sobre tablas de madera. Y voy a hacer esta reflexión sobre la ética, específicamente sobre un texto que me tocó leer hace poco en mi posgrado, que es de Alenka Zupamski. Y Alenka en este libro habla sobre la ética de lo real. En la película Chacarería vemos cómo acabamos nosotros odiándonos entre nosotros porque nos vemos como competencia. El mercado nos obliga no a vernos como participantes de una sociedad con un horizonte colaborativo el cual estamos construyendo en búsqueda de la dignidad y de la prosperidad. No, nos vemos como enemigos. Nos vemos como, si yo tengo que comer y esto implica que tú no comas, yo voy a comer para que tú no comas. Y muchas veces el dinero funciona así. El que lo tiene es porque se lo quita a alguien más, aunque sea por competencia indirecta, pero se lo quitamos a alguien más. Peleamos por los recursos. Y creo que mucho de esto también se acaba reflejando en cosas muy sutiles, como el apoyo que le damos al trabajo nacional, en donde muchas veces preferimos ver estas películas millonarias de estudios gigantescos con cientos de millones de dólares de presupuestos, en lugar de apoyar el trabajo local que podría redituar en más empleos directamente para el mercado nacional. Lo que dice la película es cierto. Estamos jugando todo el mismo juego y estamos dispuestos a matarnos los unos entre los otros para triunfar. Pero Freud hablaba de una estructura superegoica, donde el superyo, el superego, de alguna manera funciona como ley que nos articula la manera en cómo nos deberíamos de comportar. La moral y la ética tienen un tipo de estructura superegoica. En un determinado momento histórico, lo que es correcto es aquello que socialmente se constituye como un tipo de superego. La moral, lo que deberíamos de ser, cómo nos deberíamos de comportar, cuáles son las virtudes, valores y honores y características de un ser humano digno de un determinado momento histórico. Por otro lado, Lacan nos hablaba de los tres registros, que es el registro imaginario, simbólico y real. El registro imaginario es aquello que está acumulado en imágenes en nuestra cabeza, la manera como entramos en contacto con el mundo. El registro simbólico es una vez que pasamos ese registro al mundo de los símbolos y lo comunicamos a través de diferentes procesos del discurso, del lenguaje, pero también está el registro de lo real, que es aquello que produce, aquello que escapa la simbolización, algo muy difícil de definir. Aquello que no es ni imaginario ni simbólico queda como registro de lo real. La ética, según Alenka Zupamski, tiene una relación con la estructura superegoica de Freud, pero también revela un poco de lo real en el momento que tomamos una decisión. ¿Por qué? Porque cada decisión ética acaba siendo, hasta cierto punto, un choque traumático con lo real. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación realmente difícil que nos obliga a romper con lo habitual, romper con el hábito, romper con el pensamiento automático, esa decisión ética que nos confronta con lo real es realmente una decisión ética. Si tú tienes que tomar una decisión en el día a día que no te cuesta demasiado, que no te implica demasiado, ¿qué tan ética es tu decisión? Pero cuando tienes que tomar una decisión realmente dura, que implica una ruptura con tus rituales, tus tradiciones, tus deseos, incluso con tus principios, esa realmente es una decisión ética. En este caso, en la película Chacarería, vemos una serie de personajes enfrentarse con este dilema, donde llegan al extremo, chocan con lo real, chocan con una situación que los hace confrontarse con su deseo y tienen realmente que decidir qué es lo que quieren hacer. Se van a comportar de manera ética, superegoica, según lo que la sociedad les dice que deberían de hacer y comportarse según la ley, o si van a hacer esa confrontación con lo real y van a hacer una ruptura y van a ceder a sus deseos y van a ser éticos y van a perdonar incluso lo imperdonable.